Tenemos por aquí por el canal a Juan Ramón Rayo y Daniel Baeza, que es la primera vez que pasa por aquí, y bienvenidos a los dos, y seguramente los tres, que vamos a hacer un repaso de la actualidad y, bueno, hacia dónde nos podemos caminar y dirigir, pues encontremos visiones distintas y que enriquezca, como decía antes, a la audiencia. Así que bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Héctor, por la invitación y un gusto compartir panel con Juan. Un placer, Daniel. Pues simplemente recordaros a los que lo veáis esto de primeras, como siempre os digo, la única manera de hacer visible que os gustan este tipo de charlas es que dejéis ahí vuestro like, que comentéis qué os va pareciendo todo lo que vamos comentando, dejadlo en comentarios. Siempre ya sabéis que desde el respeto se aceptan cualquier tipo de comentarios, y que os suscribáis al canal si no lo conocíais. Recordamos que estas charlas están patrocinadas por Freedom24, luego os hablaré de productos, como vamos a entrar seguramente en Asset Allocation y en productos de inversión, luego os hablaré de los beneficios que tiene la plataforma de Freedom24, pero bueno, para recordaros esto y que tenéis ahí el QR a vuestro lado para pinchar en la plataforma, y abajo toda la descripción del vídeo veis de lo que os estoy hablando. Pero por entrar en harina con Juan Ramón Rayo, con Daniel Baeza, y por poner en contexto cómo está la situación, ya que además Daniel habla mucho de política monetaria, Juan Ramón Rayo también, yo por mi parte también, los tres yo creo que estamos muy en sintonía en este sentido de que a nuestras audiencias les hablamos bastante de esta temática. Quería preguntaros qué os parece, se ha iniciado ya el ciclo de bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales, tanto Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los bancos centrales principales de los países desarrollados, y ahora tenemos un 2025 que no sabemos exactamente si va a haber más bajadas de tipos, si se va a pausar, si hay posibilidades de repuntes en el lado de la inflación. No sé cómo veis este ciclo, cómo lo entendéis y si os parece incierto, porque francamente lo parece, ¿no? Cuando hay datos de crecimiento, la narrativa del mercado es va a haber repunte de inflación. Cuando hay narrativa de crecimiento en datos, parece que la narrativa es cuidado que puede haber un hard landing. No sé cómo lo veis vosotros. Si quieres empieza Juan, que como eres el veterano aquí de mi canal, y luego ya el resto vamos opinando. Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Estamos, al menos por mi parte, en un momento de relativa incertidumbre porque los datos son mixtos, los datos de actividad económica. Hay datos que básicamente están sugiriendo en Europa clarísimamente un estancamiento, una dosis de inactividad económica importante y que no ha tocado suelo, sobre todo en ciertas economías como Alemania o Francia. Y en Estados Unidos ahí sí que hay datos más mixtos, los datos más adelantados, bueno, incluso en los adelantados también hay cierta contradicción, pero parecía que los datos más adelantados eran los que apuntaban hacia un cierto estancamiento, que los atrasados, conforme se iban revisando, también apuntaban a ese estancamiento, pero luego hemos tenido recientemente datos adelantados muy buenos de actividad y datos de empleo que, bueno, si los miramos en términos generales son buenos, cuando ya los desagregamos no son tan buenos, ¿no? Entonces, bueno, desde luego si fuéramos a una ralentización de la economía, ahí el escenario inflacionista perdería peso. Una economía entra en crisis, entra en deflación o tiende a entrar en deflación, o hay fuerzas deflacionistas que impulsan, bueno, un control de la inflación o incluso una caída de los precios, tanto porque hay un exceso de capacidad instalada y eso facilita las reducciones de precios, cuanto porque en incertidumbre la demanda de liquidez aumenta y eso revaloriza el dinero y, por tanto, hace que la presión deflacionista sea más potente. Si, en cambio, no hubiese landing, no hubiese aterrizaje y estuviéramos en este contexto de estímulos monetarios para una economía que no se está frenando, que es una posibilidad, ¿no? Que los bancos centrales de alguna manera hayan anticipado un escenario de aterrizaje que no se iba a dar, y si no se iba a dar estén bajando tipos, estimulando la demanda privada de crédito, ahí el escenario inflacionista, no inflacionista como el de 2022, yo creo que ahí un problema de sobreacumulación de deuda pública y de momento no parece que vayamos a volver a esas andadas, ¿no? Déficits públicos del 20% del PIB en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, si en una economía que está creciendo al borde de su capacidad, que es una inyección de crédito barato en el sector privado y el sector privado responde y se endeuda y gasta y tensiona todavía más esa economía muy cerca de sus límites de capacidad, pues ahí sí que podrías tener un cierto repunte de la inflación por encima del objetivo de los bancos centrales. Por tanto, yo creo que, por resumir, depende de si vamos a inflación o a continuar con la desinflación, dependerá de cuál sea el estado de salud real de la economía, el estado de salud real al que se aplique esa política monetaria más o menos acomodaticia, y sea un estado bueno o malo, esa política monetaria acomodaticia dará unos resultados en términos de inflación o de desinflación o incluso deflación u otros. Daniel, tu opinión con respecto a esta pregunta que lanzaba. Sí, yo he sido de la idea desde hace ya varios meses, sí, años atrás, de
que Estados Unidos no va a entrar en recesión. Los datos son mixtos, como bien dice Juan, pero en la balanza el neto es positivo. O sea, el GDP now de la Fed 3.2 real. Y yo leo gente diciendo viene la recesión y yo digo, ¿dónde? Yo no la veo, ¿verdad? Además, el estímulo fiscal de alrededor del 6-7% del PIB, eso va a mantener a flote la economía real. Y además, China exportando deflación, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa realmente un pico de inflación a partir de la que Reserva Federal empieza a bajar sus tasas. Y yo sí veo la economía gringa, americana, la economía real, desacelerándose, pero creciendo, ¿verdad? Es diferente desacelerarse y crecer que no crecer. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Y yo veo el escenario donde se está desacelerando, pero sigue creciendo. El otro día escuché un podcast buenísimo de una gente que se llama Prometheus Research y el tipo decía que el estímulo fiscal está sumándole 40 puntos base al crecimiento. Eso me llamó la atención muchísimo porque en mi cabeza yo creí que era un porcentaje mucho más grande. Se habla de la dominancia fiscal y tal, y al final de cuentas es la economía haciendo lo que debería hacer, ¿no? Es el sector privado, pues, llevando adelante la economía y el gobierno aportando su grano de arena en forma de déficit, ¿verdad? De gasto deficitario. Entonces, por lo menos a mediados del próximo año, inclusive, yo no veo que haya una recesión. La liquidez está iniciando su cambio de tendencia hacia el alza, ¿no? Bajos de tipos en los bancos centrales es igual a mayor liquidez, por la simple razón de que si bajan los tipos, los bonos valen más, y si los bonos valen más, se pueden apalancar para conseguir mayor monto de liquidez, ¿no? Entonces, hay un montón de variables que están entrando a crecer de nuevo la liquidez en el sistema global y en el de Estados Unidos. Y además, si sumas el tema de que China está exportando deflación y que la economía real está creciendo, yo no estoy en el campo de la preocupación de que vayamos a tener un hard landing, honestamente. Yo, por aportar un poco lo mío, y gracias a los dos por compartirlo, que es muy interesante todo lo que habéis dicho, es cierto esto que dice Daniel con el tema de la liquidez. Aquí el problema que puede haber es un poco el juego expectativas y realidad, ¿no? Que siempre suele pasar, de que la Reserva Federal ahora mismo tiene unas expectativas en su último dot plot, ¿no? De una tasa de paro del 4,4% este año y el siguiente, y ahí vamos a ver si ahí conjuga con la realidad, igual que las expectativas de inflación, ¿no? Es como el escenario central, digamos que es el más idílico posible, acercarnos al 2% de inflación y un paro controlado en el 4,4%, y eso quizá hace que pensemos que, bueno, que el esquema es un poco confuso, el que se nos ha vendido. El tema es, dentro de la parte de la liquidez, ¿qué pasa con el mercado de la renta fija o qué pasa con el mercado del crédito? ¿Qué pasa con los bonos? Ahora mismo la curva de tipos está que si se desinvierte, que si no se desinvierte, que si decide ir a un camino a otro, y vamos a ver si esa desinversión de la curva de tipos, que muchas veces ha marcado recesión adelantada a 6 meses vista o 12 meses vista, en esta ocasión es diferente por esa desinversión vía bull steepening, ¿no? Son muchas dudas que surgen de cara al inversor. Hay que ver si efectivamente esa liquidez termina afectando de manera positiva el año que viene, sobre todo en temas de crecimiento. Ahora bien, aquí una de las cuestiones clave que me parece muy importante, lo habéis dicho los dos, que es el estímulo fiscal que está generando Estados Unidos, y que sin estímulo fiscal, evidentemente en 2023 se habría entrado seguramente en recesión económica. Además, bueno, haciendo los cálculos de lo que es el endeudamiento extra con el crecimiento nominal de Estados Unidos, seguramente Estados Unidos no habría aguantado el clima actual, ¿no? Y mismamente con los datos del sector manufacturero y en algunos momentos del sector servicios aplanándose, a lo mejor el resultado neto ahí hubiéramos visto una ligera contracción o una recesión grave. Entonces, aguantar esto con este sistema hormonado es la duda de si es sostenible de cara al largo plazo o no. Y aquí yo lanzo un poco el debate por vuestro lado de si creéis que, pese a que no vaya a haber recesión el año que viene, con el contexto que tenemos y la foto actual, si el camino elegido para que no haya recesión igual el año que viene, o haya una desaceleración pero que no desemboque en una crisis económica, si esa senda seleccionada es la adecuada o no, pensando en el largo plazo. No sé cómo lo veis vosotros. Si quieres, Juan. Yo distinguiría dos tipos de problemas derivados de un exceso de endeudamiento, en este caso público, ¿no? También podemos hablar de los riesgos de un exceso de endeudamiento privado, que son básicamente los que se vieron en 2007-2008, ¿no? Cuando hay un exceso de endeudamiento público, entendiendo por tal que la emisión de deuda pública supera la demanda de deuda pública por parte del sector privado, es decir, que el sector privado no quiere tener tanta deuda pública como la que está emitiendo el Tesoro, pues ahí lo que tiende a suceder es que los pasivos del Estado, tanto la moneda como la
deuda pública son pasivos del Estado, pues se deprecian, ¿no? Más oferta que demanda, caída de su valor y, por tanto, subida de tipos, justamente para conseguir que el público quiera tener esa deuda pública que no quería tener, y también inflación. Inflación que además tiene un efecto dilutivo sobre el valor de la deuda pública. De alguna manera recompone el valor nominal de la misma a su demanda real, ¿no? Es decir, si el público, pongamos por caso, no quiere tener más del 120% de deuda sobre PIB y el gobierno intenta emitir 160% de deuda sobre PIB, pues lo que tenderá a suceder es que la inflación, que es lo que hemos visto en los últimos años, aumentará el PIB nominal hasta que la ratio de deuda pública sobre PIB caiga a la cantidad demandada por el público, ¿no? Eso, por supuesto, mientras haya cierta expectativa de que estos eventos no son recurrentes, porque si hay una recurrencia en la sobreemisión de deuda pública, pues los agentes económicos ya la empiezan a ver como un peor activo de reserva, porque siempre se está diluyendo su valor, etcétera. Yo creo que ahora mismo no estamos en ese escenario de que haya una huida o un rechazo de absorción de la emisión de deuda pública estadounidense en el conjunto del planeta. Si estuviéramos en ese contexto, ahora mismo estaríamos experimentando tasas de inflación más altas. Yo creo que en ese contexto sí estuvimos en 2021 o 2022, finales de 2020 también. Es decir, que se quiso colocar más deuda pública de la que el sector privado quería y podía absorber, y eso se tradujo en el estallido inflacionista que tuvimos. Ahora, siendo altos, históricamente altos los déficits públicos, también hay que tener en cuenta que la demanda global de pasivos del Estado estadounidense es muy alta. Parece que estamos en un cierto, no sé si equilibrio, de absorción no inflacionista de esas emisiones de deuda pública. Ahora, que la emisión de deuda pública no genere inflación no significa que no pueda tener efectos nocivos, ¿no? Y el otro efecto nocivo que quería mencionar de la sobreemisión de deuda pública es el Estado, cuando emite deuda pública, se financia, capta financiación. Entonces, la cuestión es, ¿para qué utiliza esa financiación? ¿Qué hace con esa financiación? Y aquí, como sucede con cualquier agente económico, si el coste de tu financiación supera el rendimiento económico que eres capaz de generar, en términos reales, además, en este caso, de la inversión de la financiación que has captado, en términos financieros, si el WACC supera el TIR, ¿no? O la TIR, pues lo que tenemos es una destrucción de valor económico. Es verdad que en el caso del Estado, si lo queremos, pues ver en una visión más amplia, habría que considerar no solo la rentabilidad estrictamente monetaria, sino también las externalidades positivas que las inversiones públicas supuestamente podrían generar. Pero si considerando toda esa rentabilidad económica no supera el coste de financiación, pues el Estado, captando financiación, estará destruyendo netamente valor, estará dilapidando el ahorro, el capital nacional o extranjero para hacer malas inversiones. Y eso, pues a la larga, no contribuye a la mejoría de la productividad de la economía, porque lo que estás haciendo es acumular malos activos productivos consumiendo el capital para reponer tu stock de capital o para incrementarlo de manera rentable. Entonces, claro, un déficit público del 6 o del 7% de manera sostenida genera retos muy considerables, porque estamos hablando de una cantidad ingente de recursos extra, más allá de los que ya capta el Estado fiscalmente, que el Estado ha de ser capaz de gestionar con eficiencia. Y si ya sería dudoso que una empresa privada lo pueda hacer, que el Estado o aquellos a los que transfiere renta el Estado de manera más o menos arbitraria vayan a ser capaces de gestionar esos recursos de manera eficiente, hay dudas razonables de que eso pueda ser así de manera sostenida. Daniel, tu punto de vista con respecto a esto que comentaba yo antes sobre la disyuntiva que podemos tener de cara a depender de endeudarse a estos niveles, con estos niveles de déficit. Me refiero, como hacía también ahora referencia Juan, de mantener un 6 o un 7% de déficit. Si a la larga esto para ti es positivo o es estable, ¿habría estabilidad? Sí, voy a responderte la pregunta de que si es sostenible, no si es positivo o negativo. Eso ahí yo en esos temas no entro porque son subjetivos, ¿no? Lo que para vos es bueno, para mí puede ser malo.
y así funciona la vida en general. Pero la sostenibilidad de la deuda es totalmente sostenible y te voy a decir por qué. El gobierno gasta. El orden secuencial es el gobierno gasta y luego decide si va a ir a endeudarse o a levantar impuestos. Hoy en día, levantar impuestos pareciera que es un mito histórico que se hacía en tiempos pasados, ¿no? Ningún político está dispuesto a tratar de ganar una elección diciendo voy a subir impuestos. Entonces yo veo muy difícil que volvamos a una era donde se creía que el gobierno debía tener un presupuesto balanceado, ¿no? Eso es una decisión política y claramente estamos en una era donde los políticos han probado el sabor dulce de la miel del gasto deficitario y es muy difícil regresar, ¿no? El gobierno, estoy 100% de acuerdo con Juan, nunca, y repito, nunca gasta eficientemente. Eso no es ni siquiera un debate, ¿no? Es punto, es así, es gasta sencillo. Y punto. Exacto. Lo que yo siempre he dicho es, sí, está bien, gasta pésimo. Hay corrupción, se gasta en proyectos que inclusive no son positivos. Ahí entramos también en un dilema que yo, por lo menos en mi cabeza, de que sí, el retorno del proyecto tiene que ser mayor a la tasa de la deuda. Estoy de acuerdo, pero yo lo veo más en el sector privado porque yo me pongo a pensar, yo vivo cerca de un parque y llevo a mi niña todos los días a ese parque. Ese parque lo construyó el gobierno. ¿Cuánto retorno le sacará a ese parque el gobierno, no? Versus cuánta paz mental me trae a mí irme a sentar ahí a leer un libro y tomarme un café, ¿no? Entonces, siempre me cuesta ver el mundo blanco y negro. No estoy diciendo que no, simplemente es un dilema mental que yo tengo, pero cierro el paréntesis. Entonces, el gobierno gasta y luego decide qué hacer para, entre comillas, financiar ese gasto, ¿no? Un gobierno no está sujeto a que decida, bueno, voy a construir un puente y decir, la noche anterior de tener que pagarle a la empresa privada para construir, decir, voy a cruzar todos mis dedos, voy a rezarle a todos los santos para que alguien me compre esta deuda, porque de lo contrario no puedo construir el puente. O sea, el Tesoro de Estados Unidos, que es el monopolista del dólar, no tiene ese problema que sí tiene un balance privado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es sostenible y lo hemos visto en Japón, por ejemplo, ¿no? Tiene consecuencias profundas, especialmente en la desigualdad de la riqueza, especialmente ese rubro cada vez yo lo veo más abriéndose la brecha, ¿no? Pero entonces, de que sí se puede hacer, inclusive van a hacer artimañas y los trucos de magia que siempre hacen, a que la Reserva Federal ayude en el tema de la emisión de la deuda, que haya cierta control de la curva de tipos, eso lo van a hacer el programa de recompra de bonos que el Tesoro va a lanzar. Todo eso no es sorpresa, todo eso es aceitando la maquinaria para esa cantidad brutal de deuda que viene en camino, ¿no? Y si hay algo que la Reserva Federal cuida, si hay algo que cuida, además de sus bancos, es que el mercado de deuda o de renta fija del Tesoro de los Estados Unidos funcione. En el momento que empieza a levemente convulsionar, vas a ver a la Reserva entrar con un arsenal de siglas para ir a solventarlo. Entonces, todo esto para decirte, Héctor, que tiene efectos nocivos, por supuesto, pero ante el poco crecimiento de crédito del sector privado, porque si ves Estados Unidos, los bancos no han crecido realmente fuertemente sus otorgamientos de créditos, ante la no creación de dinero de los balances privados, alguien tiene que echarse equipo al hombro, ¿no? No puede pasar que una economía no crezca en los créditos y el gobierno se siente a decir, bueno, espero que el día de mañana sea mejor, ¿no? Entonces, yo sí veo que es una moneda de doble cara. Y hasta ahora el Tesoro ha puesto su grano de arena y espero que los bancos empiecen a poner su grano de arena, ¿no? Pero para hacerte la respuesta corta, sí lo veo sostenible
y la demanda por los bonos de Estados Unidos siempre está ahí. O sea, el rendimiento de 10 años rompiendo a la baja el 4%, yo ahí no veo una sequía de demanda por parte de inversores, ¿no? Mira, claro. aquí yo creo que vamos a entrar en puntos. Ahora te dejo, Juan, que des tu punto. Es muy interesante todo lo que has dicho y además coincido en gran parte del argumentario que has utilizado de que es el camino que se ha elegido ahora mismo. El tema es si ese camino es el adecuado o el que va a darnos más prosperidad o no. Mismamente yo creo que estamos de acuerdo en que es un camino que nos lleva a un empobrecimiento tremendo, ¿no? Y sobre todo no tanto un empobrecimiento porque quien tiene la posibilidad de tener activo financiero tiene ahí todo ganado, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, quien ha tenido activo financiero, ya recientemente ha salido un estudio de la Reserva Federal, que el otro día en un programa lo publicaba, en el que se hablaba cómo de momento Estados Unidos ha esquivado la recesión y en parte es porque las clases medias altas y altas han conseguido mantener el grado de consumo previo a la pandemia y con ese contexto evidentemente han tirado del carro, pero las clases bajas no, porque se han visto asfixiados por la inflación, por por una situación salarial en el que sí que les han subido los salarios, pero cada vez menos, un pluriempleo. Eso en Estados Unidos hablo, porque en Europa ya tendríamos que hablar región por región y no es lo mismo España que Alemania o que Francia, ¿no? Evidentemente. Pero sí que me genera dudas que si ese camino es el elegido, que evidentemente parece que Occidente ha tomado esa vía, y ya no solo Occidente, incluso China se ha subido a ese barco ahora recientemente de irnos a un neokeynesianismo y ir a la deuda para tapar los parches que pudieran aparecer en el corto plazo, ¿no? Pero si eso, a la larga, puede ser perjudicial por lo que digo, ¿no? Porque genera más desigualdad y la desigualdad también genera crisis sociales. Es que hay que poner todo en la cesta, ¿no? Y a mí me genera dudas, no sé. Dejo a Juan que dé su visión, yo sí que meto aquí mi sensación de dudas, ¿no? Respetando obviamente lo que dice Daniel y además estando de acuerdo en gran parte del discurso, que yo creo que ha hecho una lectura muy, muy concreta y muy amplia de lo que es el sistema de la deuda. Juan, ¿qué opinas un poco de esto? Ya que lanzamos este debate que creo que queda bastante interesante. O sea, yo por volver al tema de la sostenibilidad, claro, sostenibilidad en términos nominales, el emisor de la moneda siempre la va a poder mantener si tiene que hacer frente a pagos en su propia moneda. Eso yo creo que es correcto. Otra cosa es que si incorporamos la estabilidad del valor de la moneda dentro de lo que entendemos por sostenibilidad de sus pasivos, ¿no? Porque al final, si entendemos el dólar o cualquier moneda fiat como un pasivo no remunerado del gobierno, la remuneración o el rédito que obtiene su tenedor es la estabilidad de valor, la prima de liquidez de ese activo, ¿no? Con lo cual, ahí la inflación lo que estaría haciendo es diluir tu capacidad de compra y, por tanto, el retorno que estarás obteniendo con ese pasivo. Y ahí es cuando ya el emisor de la moneda o el Estado no siempre es capaz de estabilizar o no siempre su estructura de pasivos es sostenible en el sentido de ser capaz de mantener la estabilidad de valor de su moneda y financiar todos sus gastos. Porque obviamente si, como decía antes, si pretendes financiar un volumen de gasto vía deuda y no hay tanta demanda por esa deuda, básicamente porque el sector privado no tiene una capacidad de financiación de recursos reales, ¿no? Ni siquiera los hay, ilimitada, en algún punto no quiere seguir comprando más deuda, salvo que se le bajes el precio, pues ahí sí que nos encontraríamos en una situación de insostenibilidad, entendiendo insostenibilidad por inflación, ¿no? Y yo coincido en que ahora mismo no parece que estemos en ese contexto de que la deuda pública estadounidense no pueda colocarse en el mercado. Parece que hay demanda holgada incluso para déficits públicos del 6 o del 7% del PIB. Claro, si ya nos fuéramos al 20% como en la pandemia, probablemente no la habría, ¿no? Un 20% de déficit anual es difícil pensar que pueda ser sostenidamente absorbido sin inflación. Y luego hay que tener presente que, claro, esto es el caso de Estados Unidos, que esta misma receta aplicada a otros estados cuya deuda o cuyos pasivos más en general son muchísimo menos financiados, pues es una receta que aboca de manera muy rápida a la inflación, ¿no? El caso quizá extremo ahora mismo sea Argentina, ¿no? Si Argentina intenta financiarse emitiendo deuda en pesos, pues por mucho que hayan saneado un poquito la estructura del Estado y del Banco Central, no
no lo generarían, ¿no? Inmediatamente provocarían inflación en pesos. Y luego, sobre esa sería, digamos, la parte financiero-monetaria o de estabilidad del valor de los pasivos, sostenibilidad de los pasivos. Sobre los efectos económicos, yo ahí pues vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Daniel comentaba el caso de un parque que no tiene un retorno monetario explícito y es correcto, y por eso es difícil, es muy complicado conocer cuando un proyecto público es rentable, porque más o menos conocemos el coste y aún así es un coste financiero un poco falseado, justamente porque no hay un riesgo de contraparte muy claro, con lo cual el tipo de interés, al no tener ese riesgo de contraparte, ya no está evaluando todos los riesgos reales de esa inversión. Pero aparte, muchas inversiones no tienen ni siquiera un retorno monetario explícito. Entonces, claro, en principio la rentabilidad económica, teniendo en cuenta, pues, tú cuánto estarías dispuesto a pagar por visitar ese parque todos los días, cuánta utilidad esto te genera a ti, sí tendría que superar el coste de capital, porque si no estaríamos dilapidando recursos, pero no sabemos, el Estado no sabe realmente si sucede o no sucede. Y por eso, por lo que aún es más complicado que el Estado invierta eficientemente. A lo mejor el parque sí es una buena inversión, pero no porque lo sepan seguro, sino porque han acertado de casualidad, y en cambio otras, pues, es fallido. Pero solo un último punto respecto a cómo el endeudamiento público puede afectar al comportamiento de la economía. Y efectivamente la visión más, estrictamente keynesiana, diría yo, no en el mal sentido del término, sino heredera de las ideas de Keynes, es que, claro, si el sector privado no tira, si el sector privado no gasta, no se endeuda y no impulsa la actividad económica, pues tendrá que entrar el sector público reemplazando ese gasto y bueno, como el gasto en gran medida se financia, pues reemplazando ese gasto con deuda. El tema es que también puede haber conexiones entre por qué el sector privado no tira lo suficiente y por qué el sector público aparentemente tiene que entrar al rescate, ¿no? Una posible vía sería el efecto financiero del crowding out, es decir, que el sector público está absorbiendo la financiación que alternativamente podría ir a parar al sector privado. Bueno, puede ser un efecto, pero es verdad que si esto sucediera, deberíamos estar viendo mucha más competencia por la financiación en los mercados financieros y, por tanto, subidas de tipos de interés. Pero hay otro efecto que yo creo que sí que va siendo cada vez más relevante en los últimos 20 años, que es el de la zombificación de la economía. Es decir, si el Estado no gasta eficientemente, pero gasta en apuntalar una estructura productiva del sector privado donde no hay grandes oportunidades conocidas de ganancia, pero el sector público con sus déficits convalida esa estructura, pues de alguna manera estás consolidando un conjunto de empresas, de sistema productivo zombie, anestesiado, que deberíamos ver quiebras de ciertas empresas poco rentables para que emerjan otras que sean más rentables y que sí tengan ganas y capacidad y voluntad y proyectos para apalancarse. Y todo eso no llega a surgir porque el Estado, gastando de manera no eficiente, ya digo, apuntala, sostiene ese modelo productivo. Y ese yo creo que es un riesgo que sí que hay que considerar, tanto al bajar los tipos de interés para estimular la actividad privada, que muchas veces lo que haces es simplemente abaratar la refinanciación de empresas que no son especialmente rentables, perpetuando la vida de esas empresas, y por otro también de los estímulos fiscales, porque estás generando demanda artificial, digámoslo así, en estructuras empresariales que a lo mejor si le dejaras al público expresar si quiere o no quiere esos productos, te dirían no los quiero, ¿no? Daniel, ¿tú crees que...? Sí, y tal vez, sí, yo estoy de acuerdo que el crédito privado es realmente lo más eficiente. Vuelvo a repetirlo, inclusive hay un estudio de una cuenta en Twitter que yo sigo muchísimo que se llama El Conde Drácula, y el tipo logró hacer un análisis donde se da cuenta que se necesitan $3 de estímulo fiscal para generar el mismo efecto de $1 de otorgamiento de crédito privado. Entonces, ahí estamos Juan y yo en el mismo bando, ¿no? Pero, sabiendo eso, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados, y por eso es que vemos que cada vez se necesita más cantidad de estímulo por ese ratio de 3-1. Eso a mí me abrió la cabeza enormemente. Lo que yo sí creo es que, a diferencia de Juan, tal vez aquí divergemos un poco,
y pues yo no quisiera entrar mucho en la teoría en sí, pero cuando el gobierno gasta, el gobierno brinda las unidades de dinero necesarias para comprar su deuda. Entonces, yo estaría de acuerdo que el gobierno hace crowding out del sector privado si fuera un juego suma cero y es la misma cantidad de unidades circulando buscando comprar deuda del gobierno. Eso es el significado de crowding out. Pero si el gobierno te da $100 y luego te dice, te vendo este bono de $100, no hay crowding out, porque incrementó la cantidad de dinero en circulación y ese dinero los bancos lo usan para comprar los bonos o las letras con las reservas que se crearon con ese gasto deficitario. Entonces, eso también ayuda a entender por qué los tipos no se han disparado con la emisión tan fuerte de deuda que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Porque de nuevo viene acompañada de reservas nuevas creadas por la Reserva Federal que le caen a un banco, el banco tiene esa reserva, deposita a Daniel o a Juan o a Héctor su estímulo fiscal que le envió el gobierno, entonces queda el pasivo en el depósito, el activo en reserva, y luego cuando el gobierno dice voy a sacar emisión, pueden usar esas reservas para ir a comprar esa emisión de deuda, ¿no? Y lo otro que quería también decir es, se me acaba de ir, tengo tanto en la cabeza. Yo sé que exacto, te quería preguntar con respecto a esto que dice Juan, o meter en escena, porque hablaba del camino de la zombificación, que parece que es lo que está ahondando Occidente, o las que eran principales potencias hasta día de hoy, ¿no? Pues tanto Reino Unido como Estados Unidos, como Japón, como la Unión Europea, parece que están yendo a ese camino, ¿no? Y es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Que mientras hay demanda de deuda, pues tampoco es una cosa que digas va a ser inestable. El tema es si de cara a futuro esa demanda de deuda se drena y obligas al Banco Central, que antes lo decías con lo de los trucos de magia, y estoy completamente de acuerdo, pero si el Banco Central va a tener que estar obligado a comprar siempre deuda, y al final eres una economía extremadamente dependiente, que estás ahogando a la larga o impidiendo que se genere más crecimiento sostenible y que eso pues sea negativo desde el punto de vista de como si eres el paciente que tienes que ir todos los días al médico a que te metan la medicina. Y ese es el dilema, ¿no? No sé tú qué piensas de esto, que evidentemente dices, esto es lo que va a pasar, esto es lo que hay, pero ¿para ti es positivo ese punto? O sea, sin entrar a discrepar gravemente, ¿eh? O sea, simplemente por... Yo creo que hay que diferenciar entre deuda de muy corto plazo y deuda de largo plazo. Cuando el gobierno, el Tesoro emite bonos de 10 años o por encima de ese plazo, ahí los compradores naturalmente son compradores que tienen una escasa liquidez para comprar esos bonos. Tienen que decidir, tienen un costo de oportunidad con ese dinero, ¿no? Son fondos de pensiones, son bestias distintas a las que están en la parte corta de la curva. Cuando el gobierno, el Tesoro, emite letras que son de muy corto plazo, lo que está sucediendo es que Friedman se está revolcando en su tumba porque lo que está viendo es una monetización de esa deuda. ¿Quién la está monetizando? Los bancos comerciales. Cuando el Tesoro emite corto plazo, los compradores naturales son hogares, fondos monetarios y bancos comerciales. Y ya sabemos que un banco comercial, cuando presta o cuando compra una letra, infla su balance, crea dinero. Y entonces lo que están haciendo los bancos comerciales cuando están comprando estas letras es monetizando la deuda versus si fuera en la parte larga de la curva, ahí sí hay un costo de oportunidad en la liquidez existente, ¿no? Entonces también creo que la sostenibilidad o no va a depender mucho en qué tramos de la curva vas a empezar a emitir fuertemente y no se puede esconder el tesoro para siempre en la parte corta de la curva. Eventualmente tendrá que ir a los plazos largos. Eso puede subir el term premia, que hoy en día está negativo, ¿no? Pero lo que sí quiero hacerle claro a la gente que está escuchando es que sí hay compradores. O sea, el mito de que no van a haber compradores, eso es falso. No hay tal escenario de que no hayan compradores por un tema regulatorio, que las entidades financieras tienen que comprar esos bonos, por un tema de costo de oportunidad, por un tema de seguridad.
por un tema de utilizar colateral pristino para apalancar y conseguir liquidez incremental, siempre van a haber compradores, simplemente a qué precio van a estar esos compradores, ¿verdad? Claro, por eso cuando hablamos de monetizar las letras, yo quiero también hacer o vincularlo con la estabilidad del valor de la moneda, ¿no? Porque efectivamente cuando un banco compra deudas o compra bonos o letras, lo que hace es expandir el tamaño de su balance y por tanto también sus pasivos, ¿no? Y esos pasivos que son esencialmente depósitos que terminan en manos del público. Pero la cuestión es, la demanda del público, de familias y empresas, por esa mayor cantidad de pasivos, ¿se ha incrementado o no se ha incrementado? Y si no se ha incrementado en un contexto en el que se están colocando letras, ¿qué harán familias y empresas que tienen más depósitos de los que querrían tener? Pues gastarlos. Y al gastarlos, llegarán a otras familias o empresas que si no quieren tenerlos en esa mayor cantidad, los volverán a gastar. Y eso es lo que te generaría la inflación, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿El Estado puede gastar emitiendo sus propios pasivos, ya sean de largo plazo, en este caso de corto plazo? Sí, pero ¿puede gastar todo lo que quiera emitiendo estos pasivos, manteniendo el valor de su moneda? No, o no en cualquier contexto. No digo que toda emisión genere inflación, ni mucho menos, pero desde luego sí que hay ciertas magnitudes de emisión de deuda que generan inflación. Y la inflación al final no deja de ser una especie de impuesto con el que cuadras el balance, ¿no? En lugar de recaudar un impuesto formalmente, retirando dinero de circulación, lo que haces es mantener una cantidad excesiva en relación con la demanda de dinero en circulación, pero ajustando a la baja el valor de ese dinero para que cuadre con su demanda real. Y eso también vinculado con el crowding out, ¿no? Desde luego el crowding out financiero no se tiene por qué dar en el sentido que tú mencionabas, ¿no? Que el propio Estado es capaz de monetizar, ya sea a través del Banco Central o a través de la banca privada, la deuda pública que emite. Pero, claro, al final es decir, ¿el Estado para qué emite deuda pública? Emite deuda pública para comprar recursos reales de la economía real, no para mantener reservas de liquidez. No tendría sentido que lo hiciera porque las puede crear él mismo, ¿no? Entonces, claro, si no hay capacidad de financiación en el sentido de producción producida, valga la redundancia, y no consumida por el sector privado, es decir, ahorro en términos reales, no va a poder comprar. O sea, el Estado tendrá capacidad de compra, pero no habrá suficientes bienes no consumidos por el sector privado que comprar, y ahí de nuevo tendrías una reaparición de la inflación. Con lo cual, siempre que el Estado gasta más de lo que ingresa, es porque de una manera o de otra el sector privado lo está financiando, aunque ya sea porque el sector privado quiere tener los pasivos del Estado, porque quiere tener los pasivos de los bancos comerciales, que son los que compran los pasivos del Estado, y querer tenerlos significa que están dispuestos a vender parte de lo que han producido en lugar de consumirlo ellos mismos, ¿no? Es decir, que están ahorrando para adquirir esos pasivos. Y ahí el tema es hasta dónde llega la demanda privada nacional, y en el caso de Estados Unidos también extranjera, que ahí es muy relevante, claro, de los pasivos del gobierno estadounidense. Yo creo que nadie tiene una respuesta, y que la respuesta la vamos descubriendo pues conforme vemos que aparece la inflación. Decimos, pues el Estado se ha pasado emitiendo deuda y está intentando colocar más deuda de la que quiere el público. Si tienes deflación, pues claro, eso significa que está emitiendo demasiada poca deuda en relación con la que quiere el público, y por eso pues tienes tipos de interés nulos o negativos, y tienes un dólar fuerte, y tienes caídas de precios si se emite demasiada poca deuda. Bueno, es el sistema que tenemos, donde la base de la liquidez es la deuda estatal, ¿no? Es total. Y ve qué interesante esto, Juan. Yo sé que tiene que haber un punto de no retorno. Eso yo lo tengo muy claro, y aquí traigamos todos los tweets de gente recordando el Imperio Romano y tal. Pero yo siempre le digo a la gente cuando tengo... Sí, estoy de acuerdo, eso existe, pero ¿qué positivo trae conversar de esto? O sea, ¿cómo se monetiza? ¿Cómo se hace dinero con ese escenario? No es para hacer dinero, es solamente... Entonces es irrelevante.
en este momento para la gente que quiere saber cómo administrar su dinero, ¿verdad? Sí, está bien, a los 90 y pico probablemente yo voy a morir, sí, está bien, pero en el interín, ¿cómo voy a vivir mi vida? ¿No? Es lo que siempre trato de decir. Claro. Y digamos, la inflación, lo curioso es que desde los 80, no sé si estarías de acuerdo conmigo, siempre ha habido déficits en Estados Unidos. Siempre el gobierno ha estado gastando por encima de lo que recauda. Siempre. Lo que pasa es, y desde los 80s, la ventaja que tenía el Tesoro es que los tipos progresivamente iban hacia la baja, ¿no? Ahora los tipos se han revertido y ha generado todas estas noticias y espantos, historias de terror, especialmente para Halloween, de que el gobierno de Estados Unidos está en problemas. No, tío, esto lo vienen haciendo desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora la gente con las redes sociales, y enhorabuena, está más al tanto de lo que está sucediendo. No, pero, o sea, yo no veo que eso sea un problema nuevo de ahora. Simplemente es porque los tipos han estado más altos y van a empezar a bajar, por cierto. Que se ha hecho más a la luz. Pero yo personalmente no lo veo problemático desde la Ok, aquí es importante. La deuda yo siempre la veo desde dos lentes, el lente monetario y el lente social. Desde el lente monetario de cómo funciona el sistema que tenemos, es bienvenida la deuda siempre y cuando haya capacidad de balances en los dealers para absorber. Perfecta la deuda. Pero de la perspectiva social, va a haber un punto que yo siempre lo he dicho, donde la gente va a sacar sus tridentes. Si esto continúa así, y ahí es donde el castillo puede empezar a tambalearse. Sí, yo diría que es la perspectiva, por ligarlo con lo que mencionaba antes, la perspectiva del pasivo y la perspectiva del activo de la economía, ¿no? La perspectiva del pasivo, pues tienes en muchos casos una recomposición del pasivo. En lugar de tener deuda a largo, tengo deuda a corto o tengo moneda, o la moneda la convierto en deuda a corto y luego en deuda a largo. O si tienes una expansión del pasivo, pero tienes también una expansión del activo que absorbe ese pasivo, pues ahí no tienes por qué tener problemas. Pero claro, la deuda también afecta a la composición del activo, y esa composición del activo es la estructura de la economía, y la estructura de la economía son los resultados económicos, pues evolución de los salarios, evolución de las rentas de los distintos activos reales y financieros, evolución, como decíais, de la desigualdad y todos esos outputs en los que la sobreemisión de deuda también influye. Claro. Yo solo un matiz que quería hablar, Héctor. Sí. Es verdad que hablar del Doomsday pues no tiene mucho sentido porque no creo que estemos cerca, pero como en este sistema monetario basado, donde la base monetaria es la deuda estatal, no hay un freno automático exógeno al propio sistema a la sobreemisión de deuda, y puede haber sobreemisión de deuda, hay un freno más bien institucional, ¿no? El Tesoro coordinándose con el Banco Central para que uno y otro no se vayan de la mano. Creo que tampoco está de más recordar que este sistema, aunque aparentemente permita una emisión de deuda ilimitada, en realidad esa emisión de deuda no ha de ser ilimitada si no queremos... O sea, que sí que hay una restricción presupuestaria. Que la restricción presupuestaria puede ser menos visible que cuando tienes que convertir tus pasivos en oro, por ejemplo, que ahí es muy, muy estricto y muy inmediato, que si el Tesoro no tiene oro no puede pagar su deuda. Aquí el Tesoro, en términos nominales, por definición, siempre la va a poder pagar, pero hay una restricción presupuestaria que se manifiesta en última instancia en forma de inflación si nos pasamos de endeudamiento. Y como muchas veces la inflación se intenta vender que procede de otras causas, que no digo que no pueda serlo en ocasiones, pero desde luego hay una inflación que puede derivar por razones monetarias, sí es bueno poner de manifiesto y de relieve, oye, que si te pasas con este sistema que facilita enormemente el endeudamiento del Estado y te puedes pasar, eso se traducirá en inflación, que es menor poder adquisitivo, menor renta disponible por parte de los tenedores de tus pasivos. Y, por tanto, hay una ampliación de la capacidad de endeudamiento del gobierno por utilizar sus pasivos como base del sistema monetario, pero esa capacidad no es ilimitada y en ocasiones se puede terminar materializando en
la restricción presupuestaria y en un impuesto sobre los ciudadanos. Mira, tal vez perdón, Héctor, sí. estoy totalmente de acuerdo con eso y le agregaría lo de Juan, que no solo el cambio porcentual del precios es nocivo para el pueblo, sino que la degradación de la moneda, que no es lo mismo que inflación, la degradación de la moneda es cuánto dinero nuevo, entre comillas, está creando el gobierno, que ronda entre 7 y 8% anualizado. Eso también es el equivalente a una empresa emita acciones nuevas y diluya a sus accionistas actuales. Entonces, no solo tenés que lidiar con la inflación, con tus inversiones para por lo menos llegar a cero y no perder en tu poder adquisitivo, sino que además tienes que agregarle la degradación de la moneda. Sí, el poder adquisitivo que no se gana y se habría ganado si no hubiese habido esa dilución, ¿no? Mira, aprovechando que decís el tema de mecanismos de ahorro y que tenemos que, al final, combatir esta situación desde el punto de vista del ahorrador y del inversor. Es decir, tenemos que ver qué reglas del juego hay, hacia dónde nos quieren dirigir. Podemos estar aquí debatiendo horas de si la deuda es buena, si no es buena, si es mala, si no, poniéndonos de acuerdo en unos y otros, pero al final tenemos que actuar como inversores. Eso está meridamente claro, tanto en activos más conservadores de preservación de capital a largo plazo como quizá más arriesgados. Uno de ellos, y lo hemos hablado muchas veces, también con Juan Ramón Rayo aquí que ha venido al canal, que yo utilizo personalmente, es los planes de ahorro de largo plazo de Freedom 24. Están dando a 12 meses más de un 5% en estos momentos en el que grabamos el vídeo. Es decir, que es una colocación de dinero que la fijas y nos da un 5% dentro de un año. Tenéis el QR ahí para que os descarguéis la plataforma. También en la descripción del vídeo tenéis el enlace para que le echéis un ojo, veáis la plataforma y veáis estos productos que tiene Freedom 24 para sortear estos climas inflacionistas o de, digamos, incertidumbre de cara al largo plazo desde el punto de vista de la inversión y el ahorrador, y también en el comentario fijado. Y ahora aprovecho para preguntaros, Juan, ya para abordar la última parte ya del programa, hablando de cómo en estos episodios buscamos aproximarnos a la inversión y entender el mundo cómo está. Hemos hablado mucho de la deuda y yo creo que ha sido de alto valor añadido lo que hemos observado en estos 50 minutos que llevamos de charla, pero ahora acción. ¿Qué debe hacer el inversor ante este contexto, en tu opinión? Bueno, es muy complicado porque ya decíamos al principio que, al menos por mi parte, tengo cierta incertidumbre sobre el rumbo que va a seguir la economía en este contexto de bajadas de tipos que parecen ser bajadas de tipos preventivas a algo, ¿no? A algún tipo de desaceleración que, sin embargo, no se termina de observar en los indicadores, al menos en Estados Unidos. Y ahí yo creo que es especialmente problemático, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que esa incertidumbre se conjuga con lo que tú decías, Héctor, antes del juego de expectativas. Ahora mismo se descuenta unas expectativas de tasa de paro controlada, economía sin un aterrizaje, desde luego forzoso, incluso sin aterrizaje, y una progresiva moderación y control de la inflación. Claro, si algo de todo esto no sucede, va a haber sorpresas negativas en el mercado bursátil estadounidense. Si la tasa de paro sube de más, si la inflación no baja lo suficiente, si el PIB crece menos de lo esperado, bastante menos de lo esperado, si los tipos de interés no siguen bajando, porque a lo mejor si no sube el paro, no baja el PIB y la inflación pues más o menos se mantiene, pero no se desploma, pues a lo mejor no hay motivo para seguir bajando los tipos, ¿no? Entonces, si algo de todo esto no sucede, habrá sorpresas negativas. Que eso a corto plazo puede ser relevante, a largo plazo no tiene por qué serlo, porque a largo plazo lo que cuenta es la capacidad de la economía para generar beneficios y distribuírselos a los accionistas, ¿no? En Europa, en cambio, las expectativas sí están mucho más pesimistas y ahí pues, puede haber margen para sorpresas negativas, está claro, pero creo que ya hay mucho clima negativo descontado, especialmente en determinados sectores, de manera muy clara el automovilístico, pero bueno. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo para el inversor a largo plazo estar en bolsa y no jugar a la macro, justamente porque incluso los que estamos más o menos en el día a día tenemos dudas y nos equivocamos mucho sobre la marcha, sobre todo a corto plazo, de qué va a hacer la economía, porque además también depende de decisiones políticas que no son perfectamente anticipables. El inversor a largo plazo yo creo que lo que tiene que hacer es ir invirtiendo recurrentemente, de manera progresiva, regular, en renta variable o equivalentes a largo plazo
y aquellos que sean muy adversos al riesgo y que pues no se quieran exponer a estar invertidos en activos como estos, que pueden ser muy volátiles a corto plazo, especialmente si, como decíamos, pues las expectativas no se cumplen o si se materializan ciertas incertidumbres que ahora solo están latentes, pues ahí sí quedarse en liquidez, siendo la liquidez no necesariamente el efectivo, que no es la mejor inversión posible, sino instrumentos de deuda, nuevamente deuda a corto plazo, con un activo detrás que reduzca suficientemente su riesgo, pero que te permita llegar a una rentabilidad que como poco cubra la inflación y, a ser posible, algo más, ¿no? Y ahí pues yo creo que instrumentos como el de Freedom 24, no tendría por qué ser ese, pero ya que estamos también en toda esta tertulia, pues como el que ha mencionado Héctor, tienen sentido para un perfil de inversor que busca cierta tranquilidad y una rentabilidad inferior a la de la bolsa, pero con menos volatilidad. Daniel, tú que además te dedicas a los mercados financieros, lo vives de dentro, pensando en todo lo que hemos hablado antes, que yo creo que, ya digo, me ha gustado mucho charlar con vosotros de toda esa parte de cómo está el sistema, cómo están las tripas ahora mismo del mercado, ¿no? Y del sistema. Pero ¿cómo verías desde el punto de vista de la inversión el año que viene? Para un poco que la gente entienda cuál es tu percepción. Y para mí, yo soy un seguidor ferviente del tema de la liquidez. Entonces, mi análisis tiende a estar muy teñido de ese tópico. Y entonces yo veo y estoy de acuerdo con lo que dice Michael Howell al respecto de que la liquidez va a seguir creciendo hasta mediados o inclusive más del próximo año. Entonces vamos a ver al Banco Central de China. Hasta ahora han anunciado cosas muy tibias, pero estoy seguro que vendrá algo más fuerte en el tema del lado fiscal de lo que hemos conversado. La Reserva Federal le queman los dedos por empezar a bajar tipos, ¿verdad? Y el Tesoro sigue gastando, el Banco Central Europeo también va a empezar a tener una posición más suave con respecto al mercado. Todo eso lo que dice es que la liquidez va a empezar a crecer y crecer fuertemente a partir de ahora hasta el periodo que les dije. Y entonces, dicho eso, ¿cómo se posiciona uno ahí? Me gusta mucho la parte defensiva que dijo Juan de letras del Tesoro de Estados Unidos que rinden hoy en día cercano al 5, es bienvenido eso, un porcentaje alocado ahí, pero también me encantan los activos sensibles a la liquidez en este ambiente. Entonces, ¿cuáles son esos? Son acciones de crecimiento, especialmente tecnológicas, son el oro, ¿verdad? Que hay un invitado de ustedes que siempre aboga por el oro, estoy de acuerdo. Y yo mismo, Yo mismo llevo dando la matraca con el oro desde el 2022, o sea que estamos de acuerdo ahí. Sí, el oro por la inflación monetaria. Por cierto, el oro no es una cobertura de inflación de la economía real, es una cobertura de la inflación monetaria. De los tipos de interés. Sí, de los tipos de interés, pero también de la creación de inflación monetaria por parte de bancos centrales, ¿no? Es distinto, son dos cosas distintas. Y también cripto, y especialmente Bitcoin. Más de uno me va a escribir que Bitcoin no es cripto, pero bueno, Bitcoin y cripto son totalmente sensibles, y más Bitcoin es oro en esteroides con respecto a la liquidez, ¿no? Entonces me encanta para este escenario también es este activo. Yo creo que la suma de eso da un portafolio bastante interesante para los meses que vienen. Fíjate que en el capítulo anterior, Daniel, que vinieron aquí expertos o inversores cripto y Bitcoin, y decían que por estructura tanto técnica como fundamental les estaba indicando que para 2025, el año que viene, para Bitcoin y Ethereum en particular, que iba a haber un flujo de entradas espectacular, y que puede ser dice que puede ser el último año cripto buenísimo antes de que quizá venga alguna corrección. O sea, que están ahí, incluso los propios inversores cripto están con tu tesis de la liquidez, abogando por este posicionamiento. Sí, la liquidez mueve los mercados, es así de sencillo. Entonces, puedes decir que Bitcoin no está relacionado con y eso es un argumento bastante errado. Bitcoin es un engendro de la liquidez. Es más, nació durante épocas de picos de liquidez, que fue en la crisis del 2008, ¿no? Entonces, obviamente es susceptible
a lo que suceda en temas de liquidez. Y liquidez no solo es bancos centrales, también es institucionales, apalancamientos, crédito y efectivo, básicamente. Entonces, eso es lo que yo haría sin ser consejo de inversión. Por supuesto, claro que sí. No, y además, mira, por yo añadir algo más, si a la liquidez, si aumentas la masa monetaria y la velocidad del dinero encima sube, pues ya tienes ahí el cóctel perfecto para que el año que viene, si no pasan cosas en el camino, si pasan cosas en el camino, el contexto es diferente, pero si pasan cosas en el camino también quiere decir que va a haber algún tema de liquidez, que ahora mismo no estamos monitoreando, pero si no ocurre nada, pues ahí tienes el cóctel perfecto, ¿no? Si masa monetaria, velocidad del dinero, todo empieza a fluir, pues evidentemente estos activos subirán. Ojo, y aquí añado yo, que creo que lo he dicho antes, a costa de una inflación superior al 3% probablemente en Estados Unidos y repuntes de inflación por encima de objetivos de bancos centrales occidentales seguro. No sé si quieres añadir algo más con esto, Juan. Sí, bueno, que ahí hay que considerar también, y ya lo dijimos yo creo que en el último capítulo, que claro, eso es una fuerza inflacionista, pero también lo que mencionaba Daniel antes, que hay fuerzas deflacionistas en términos de niveles de precios, más que de valor de la moneda, como pueda ser el caso de China, ¿no? Entonces, bueno, el saldo neto de la inflación en términos de subidas de precios habrá que verlo, pero sí, desde luego, si hay, si la liquidez, entendiéndola, pues eso, como capacidad de gasto o disponibilidad de gasto nominal dentro de la economía, movida por, como decía Daniel, por el efectivo, por el flujo de crédito, aumenta, desde luego los activos que habéis mencionado lo harán muy bien. Y si pasa algo, que es lo que decía Héctor, pues claro, aquí estamos presuponiendo que ese es el escenario un poco quizá base, si no hay nada que no estemos considerando o si las incertidumbres no se materializan y contrae todo. Pero en ese caso también eso tendrá su reflejo en una liquidez que se contraerá, ¿no? Porque si la economía se desmorona, obviamente el flujo de crédito va a ir para abajo, al menos el de crédito privado. Si entra el Estado a gastar y es otro tema, pero el flujo de crédito privado se contraería, habría liquidaciones de activos, desapalancamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, al final con la liquidez, con los ciclos de liquidez, pues puedes entender el movimiento de los mercados financieros sin ninguna duda, y la cuestión es, pues eso, qué es lo que provoca unos movimientos de liquidez o al alza o a la baja en cada contexto, que no es solo bancos centrales y Estado. Ellos lo ayudan o son un jugador muy importante, pero obviamente el sector privado también influye con su demanda de financiación o falta de demanda de financiación si hay más o menos liquidez en el mercado. No, efectivamente, y que hay riesgos externos que pueden y la aparecer. intermediación financiera, claro, que si eso se viene abajo, pues ya no hay liquidez por ningún lado. Pero... Claro, ¿no? Bueno, por cerrar el tema, ¿no? Hay riesgos externos. Mismamente, mirad, observad lo que pasa con Oriente Medio, que de momento no ocurre nada que afecte al sistema global, pero en algún momento, si eso se tensa más o aparece algún otro riesgo geopolítico que pueda derivar de un impacto inflacionista en la energía, por poner ese ejemplo, pues el contexto que estamos hablando es completamente distinto y tendremos que jugar con otras reglas del juego, ¿no? Pero hay que adaptarse a los escenarios cambiantes que tenemos, y el inversor es lo que tiene que hacer, gestionar riesgos y a partir de ahí pues tener la mayor rentabilidad posible en función al riesgo que quiera asumir, ¿no? En fin, yo la verdad que he estado muy a gusto, creo que ha sido muy constructivo. Muchísimas gracias a los dos, a Juan Ramón Rayo y a Daniel Baeza, que es la primera vez que viene por el canal. Espero que hayáis estado a gusto, sobre todo Daniel, que es la primera vez que estás por aquí y que esta es tu casa cuando quieras, ya lo sabes. Muchas gracias, Héctor, y de nuevo, Juan, un placer compartir panel con vos, te sigo muy de cerca y un gusto. Nada, muchísimas gracias, un placer igualmente y nada, gracias Héctor también por la invitación, como siempre. Pues muchísimas gracias a los dos.